Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Hoy, 2 de agosto de 2018, nos corresponde estudiar 2 Tesalonicenses 2. Hemos de entender esta carta como un llamado de atención, pero no en el contexto de un regaño, sino de una manera enérgica, llena de amor genuino por los destinatarios, ya que la iglesia de Tesalónica se encontraba viviendo momentos difíciles. Algunas de las enseñanzas esenciales del Evangelio se estaban pervirtiendo, y mediante muchas maneras los enemigos de la verdad estaban tratando de apartar a los creyentes de los puntos importantes para su vida espiritual. En la primera sección de este capítulo encontramos algo sorprendente. El punto principal que quiere destacar Pablo es el conocimiento correcto de los tiempos de la venida del Señor. Les recuerda que antes de que Cristo venga, se ha de manifestar un estado de apostasía y se vería de manera clara en el trabajo de un ente o ser que habría de oponerse a Dios y buscar ocupar el mismo lugar de Dios como centro de adoración. En lo referente a la apostasía, hemos de entender que es una separación, y es curioso el uso de esta palabra. Pablo les dice a los que esperan la venida del Señor: antes de que Cristo venga, habrá una gran separación, específicamente de los que esperan a Jesús. Esto implica que mientras se dice que esperan el retorno de Jesús, estarán viviendo tan lejos de Él, de su palabra, su ley, su evangelio, de su iglesia, separados de la obra que Él dejó, a tal grado que adorarían al hombre y no a Dios. Y es aquí donde, más allá de una lección, procuremos hacernos una pregunta para meditar a lo largo de las horas de este día. ¿Qué tan separado estoy de Dios? Para poder llegar a la respuesta más correcta, debemos analizar nuestra vida. ¿Qué ocupa mis pensamientos? ¿Mi congregación aún toma la Biblia como regla de fe? ¿Estoy preocupado u ocupado en la venida del Señor? ¿Aún aguardo los mandamientos de la santa ley de Dios? ¿Es Dios el centro de mi vida? ¿Qué me está separando de Jesús? ¿Cómo puedo revertir esta situación? Sin duda que el pecado nos hace estar lejos de Dios. Pero si a eso le sumamos que no estamos haciendo esfuerzos definidos por estar cada vez más cerca de Jesús, podríamos estar muy separados de Él, aún llamándonos cristianos. Otro punto importante a destacar dentro de esta primera sección es el hecho de que el versículo 6 nos revela que aún hay algo que detiene o impide este generalizado estado de apostasía. Si bien es verdad que este pasaje tenía una aplicación en los días posteriores al apóstol Pablo, también estaba haciendo énfasis en un cumplimiento futuro y más allá, su cumplimiento final en los días justo antes de la venida de Jesús. La iglesia primitiva poco a poco se fue apartando de los lineamientos de Dios, apartándose de la verdad del Evangelio, y esto la llevó a un abandono absoluto de las ordenanzas divinas. La historia da testimonio de esto, ya que en el periodo de la Edad Media se abandonó por completo la luz de la Santa Biblia. El versículo 7 usa la frase «misterio de iniquidad», que en griego es «musterion tes anomías», es decir, un desprecio y violación de la ley, estado de ilegalidad o iniquidad. Y no hay mejores palabras para poder describir este periodo triste de la historia que se llama Edad Media, ya que en él, el mundo y las autoridades religiosas, los que esperaban la venida de Jesús, decidieron vivir apartados de las enseñanzas y de la santa ley de Dios. Fue en ese tiempo cuando el hombre se proclamó Dios y reclamó para sí los atributos que le pertenecen solo al Señor. Fue ahí donde Satanás alcanzó su punto más culminante en su obra de apartar al mundo del Salvador crucificado. Lo interesante es que esa fue apenas una muestra del cumplimiento final de las advertencias de Pablo. Vendrán días que serán la antesala de la venida de Cristo, en los cuales la gente andará sin ley, sin reverenciar a Dios, andando en sus propios caminos y haciendo su propia voluntad. Y es aquí donde queremos destacar otro punto para meditar en este día. ¿Qué tantas cosas está haciendo Dios por mí para mantenerme fiel y unido a Él? Este pasado 19 de julio, tuve la oportunidad de visitar un hogar donde nuestro hermano me decía: «Pastor, yo debí morir hace 5 años. Ese fue el diagnóstico de los médicos. Vas a morir y lo harás pronto. Pero hoy tengo una esposa, una hija, un trabajo estable, pero sobre todo tengo la seguridad que Dios está conmigo, buscándome y acompañándome en mi jornada diaria. Y si hoy estoy vivo,
es gracias a su obra en mi favor. El apóstol nos advierte que antes de que el mundo entero le dé la espalda a Dios, hay alguien que obrará en nuestro favor. La pregunta importante sería, ¿qué tanto me estoy dejando ayudar por Dios para poder estar unido a Él y no caer en la trampa de alejarme de Jesús? ¿Realmente estoy cooperando con el Espíritu Santo para unirme a Cristo? El capítulo termina haciendo énfasis, por contraste, entre el hombre de pecado que se esfuerza por mantenernos separados de Dios y Jesucristo, quien en obediencia al Padre funge como puente para hacer efectivo entre nosotros el deseo de salvarnos y que habitemos en unidad con nuestro Dios, el deseo que el Padre siempre ha tenido, deseo que se remonta incluso antes de la fundación de este mundo. Por lo tanto, el apóstol nos insta a estar firmes y permanecer en la fe, que no es más que las enseñanzas de la sana doctrina que para nosotros hoy es fácil encontrarla. No tenemos más que abrir la Santa Biblia y escudriñar en ellas la sana doctrina. Querido oyente, mi deseo para ti este día es que primeramente puedas identificar qué tan lejos estás de Cristo o qué te está alejando de Él. Reconozcas a través del Espíritu Santo y Cristo los instrumentos que nuestro Padre usa para poder mantenerte cerca de Él y estar listo así para cuando nuestro Señor y Salvador aparezca en las nubes del cielo. Nuestro Señor vendrá, puede ser hoy o mañana o dentro de los próximos 20 años, pero Él vendrá. Entre más unidos a Él estemos, será mejor para nosotros. Que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre. Éxito en tu día y no olvides hablarle a otros de Jesús. Agradecemos al pastor Carlos Armando Herrera Martínez por compartir esta meditación y quien es el pastor del distrito Tonalá en la Asociación Oeste de Chiapas. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.